Si tu deseo es aumentar masa muscular, ejemplo, en tus glúteos en cuestión de las mujeres o los pectorales en cuestión de los hombres, pero a su vez no quieres aumentar de peso o grasa corporal e incluso quieres perder cintura o grasa corporal, la pregunta es, ¿se puede? Y si se puede, ¿cómo? En este video voy a estar respondiendo a estos cuestionamientos, por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video para que cheques toda la información. Iniciamos con la pregunta, ¿se puede aumentar masa muscular y a su vez mantener la cintura o incluso aumentar masa muscular y perder grasa corporal? La respuesta directa es un sí, pero bajo algunos contextos es más fácil. ¿Por qué? Porque en este propósito hay dos objetivos con bases contrarias. Por ejemplo, para aumentar masa muscular debe de haber una variante muy importante, tener suficiente energía proveniente de los alimentos. Esto es porque el proceso de aumento de masa muscular es un proceso energéticamente costoso. Por tal motivo se deben consumir suficientes calorías. Comúnmente para este objetivo se recomienda generar un superávit calórico, es decir, consumir más calorías de las que gastas en el día. Gastar me refiero a las calorías que ocupa tu organismo para que tus órganos funcionen de forma correcta, también en las actividades que realizas no asociadas al entrenamiento, las que realizas planeadas asociadas al entrenamiento y las que ocupa tu organismo para asimilar los alimentos. Te pongo un ejemplo, si tu gasto energético es de 1800 calorías, debes consumir un poco más. Un superávit calórico muy leve sería consumir 2000 calorías, que son 200 extras. Un superávit regular podría ser de 2300 calorías, son 500 extras. Aparte de las calorías es necesario consumir suficiente proteína. Para este objetivo una recomendación es consumir por lo menos 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y por supuesto también hay que dar estímulo a los músculos con el entrenamiento de fuerza para promover el aumento de masa muscular. Ahora, en cuestión del objetivo de mantenimiento, mantener masa muscular, mantener cintura sin engordar, es decir, mantenerte en el mismo porcentaje de grasa corporal, se deben de llevar las mismas variantes en cuestión de proteína, en cuestión de entrenamiento, pero en cuestión de calorías ahí está la variación. Para este objetivo se debe de llevar una dieta normocalórica, es decir, consumir la misma cantidad de calorías que gastas en el día. Ejemplo, si gastas 1800 calorías, debes de consumir esas 1800 durante el día para permanecer con el mismo porcentaje de grasa corporal. Y en cuestión de la pérdida de peso y pérdida de grasa corporal, se deben de tener las bases en el entrenamiento, sí. Pero en cuestión de proteína se debe de ingerir un poco más. La recomendación es que consumas por lo menos 2 gramos por kilogramo de peso. Y en cuestión de calorías, sí o sí se tiene que generar un déficit calórico. Es decir, consumir menos calorías de las que gastas en el día. El mismo ejemplo, si gastas 1800 calorías, tienes que ingerir menos calorías, tal vez 1500. Ahí estarías generando un déficit calórico. Con esto estás obligando a tu organismo para que ocupe la grasa como fuente de energía. Como ves, principalmente la variación viene en las calorías. En el objetivo de aumento de masa muscular y pérdida de masa grasa son objetivos totalmente contrarios en cuestión energéticos de calorías. Por eso puede parecer imposible lograrlo, pero no es así, es posible. Pregunta, ¿en qué contextos podría ser más fácil, más factible obtener estos resultados? Te comento 3, tal vez estés en alguno de ellos. Y el primero es cuando eres novato. En este periodo es cuando mayor masa muscular, mayor fuerza puedes ganar siendo natural. ¿Por qué? Porque se generan las adaptaciones fisiológicas. Ejemplo, antes de ser novato tú no le dabas estímulo a tus músculos, así que tus músculos no requerían de mayor masa muscular. Ahora que ya le das estímulo a tus músculos, estás obligando a que genere hipertrofia muscular para soportar esos nuevos estímulos. Como novato, aunque no estés en superávit calórico, estés en una dieta normocalórica e incluso en déficit calórico, puedes aumentar masa muscular e incluso perder grasa corporal.
El segundo contexto es al tener un porcentaje de grasa elevado. Dijimos que es importante tener suficiente energía porque el proceso de aumento de masa muscular es energéticamente costoso. Cuando se tiene un porcentaje de grasa corporal elevado, el cuerpo puede echar mano de esa grasa corporal para tener suficiente energía. Al final, la grasa corporal es una reserva de energía. Entonces, si tenemos dieta normocalórica o déficit calórico, sumado al consumo de proteína y al entrenamiento de fuerza, podemos mantenernos, incluso perder grasa y aumentar masa muscular. Tercer contexto, cuando se consumen esteroides anabólicos androgénicos. Aclaro, no recomiendo el consumo de este tipo de sustancias, pero lo comento como un contexto de ellos. Cuando se consumen este tipo de sustancias, el organismo genera mayor síntesis de proteína, importante para el aumento de masa muscular. También se puede tener mayores capacidades en el entrenamiento. Por ejemplo, puedes tener más fuerza, puedes recuperarte más rápido y estas variantes pueden ser útiles para dar mejores estímulos a tus músculos. Entonces, en dieta normocalórica y déficit calórico, una persona que utiliza esteroides puede ganar masa muscular, mantener cintura e incluso perder grasa corporal. Te quiero dar una advertencia de este tipo de sustancias. Estas sustancias tienen efectos secundarios a la salud, psicológicos y puede generar cambios físicos. Los cambios físicos pueden ser más notorios en las mujeres. Entonces, en estos contextos puede ser más práctico aumentar masa muscular, incluso perder grasa corporal. Pero ¿qué pasa si no estás en alguno de estos contextos? ¿Puedes lograr este objetivo? Respuesta: sí, de forma paulatina. ¿Qué debes de hacer? Apegarte a los principios de mantenimiento y pérdida de grasa corporal. Pero te voy a decir algunas variantes en las cuales debes de enfocarte que te ayudarán aún más. Vamos primero a la cuestión del aumento de masa muscular y mantenimiento de cintura, es decir, sin aumentar grasa corporal. Veíamos hace un rato, la base es llevar una dieta normocalórica y consumir por lo menos 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Pero es importante progresar en el entrenamiento. El entrenamiento de fuerza te va a dar ese estímulo. Pero no solo necesitas el estímulo, sino las progresiones. Necesitas generar sobrecargas progresivas. Lo explico con un pensamiento de Albert Einstein. Él dijo que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar distintos resultados. Entonces no podemos dar siempre un mismo estímulo. Mismas series, mismas repeticiones, mismos ejercicios, no progresar y esperar cambios diferentes. Una progresión sería aumentar tus cargas en el entrenamiento. Eso va a estimular a que tus músculos requieran mayor cantidad de masa muscular para soportar esas nuevas cargas. Pero las progresiones no solo se enfocan en aumentar pesos, también podrías estar trabajando con el mismo peso pero aumentar repeticiones. Un ejemplo, tal vez hacías con 60 kilogramos 6 repeticiones de sentadilla, ahora has aumentado 10, 12 repeticiones. Eso también es progreso y eso también estimula a generar hipertrofia muscular. Entonces, si nosotros ponemos en práctica estos principios, podremos aumentar masa muscular sin aumentar cintura. Ahora, ¿qué sucede con el objetivo de aumento de masa muscular y pérdida de peso o pérdida de grasa corporal? En este caso, mi recomendación sería generar un déficit calórico muy ligero. A esto me refiero máximo un 10% de las calorías de mantenimiento. Ejemplo, si tus calorías de mantenimiento son 1800, el 10% son 180 calorías. Entonces, al final del día tendrías que consumir 1620 calorías para generar ese déficit calórico. Si se hace esto sostenido en el tiempo y respetas las bases de consumir por lo menos 2 gramos de proteína por kilogramo de peso y las sobrecargas progresivas, ten por seguro que puedes lograr tu objetivo. Pero como te comenté, esto será de forma muy paulatina. Otra opción para aumentar masa muscular y perder grasa corporal es la tradicional. Lo más común es tener periodos de aumento de masa muscular y periodos de pérdida de grasa corporal. El aumento de masa muscular no debe de ser exagerado en subir de peso y grasa corporal. Tengo un video relacionado a las calorías que se necesitan, puedes checarlo para que no te pases con el bulking. Y bueno, esa es la forma más común.
El último punto que quiero destacar es que si sigues los consejos y logras tener una recomposición corporal, tal vez no veas cambios en la báscula. Es decir, probablemente al perder grasa y aumentar músculo no haya una variación en tu peso. Por eso mi recomendación es que no fíes tus resultados en tu peso corporal. Para ello puedes utilizar fotografías en comparación de un antes, un después y también mediciones como cintura, cadera, circunferencia de los músculos, etc. Esto es todo lo que te quería transmitir en este video. Espero te haya ayudado la información y te haya servido. Y si ha sido así, te invito a lo de siempre, a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos.